Amado Dios, amado Rey, Señor de toda gloria, de todo honor, de toda la alabanza, a ti nos rendimos en esta hora, anhelando recibir tu palabra, anhelando que tu Santo Espíritu llene nuestros corazones, que podamos tener tu presencia en medio nuestro, que podamos recibir tu gracia, tu amor, tu misericordia, y que tu poder, Señor, haga parte de este tiempo para que podamos llenarnos de esa presencia tuya y podamos luego salir de aquí poderosos, Señor, en ti, a compartir tu palabra y hacer tu obra. Gracias por nuestros corazones, por la disposición que hay en nosotros, que tú has puesto, y por el deseo que hay en cada uno de adorarte y de rendirte adoración. Señor, te rogamos en esta hora que bendigas este lugar, que bendigas a cada uno, Señor, de los que estamos delante de ti. Y en tu nombre, Señor, rechazamos todo aquello que no sea tuyo, Señor, todo pensamiento, toda aquella situación, Señor, que haya en nuestra vida, que quiera interponerse entre tu palabra, entre tu Santo Espíritu, Señor, entre tu presencia y nosotros, Señor. Hoy queremos gozarnos en ti, recibir tu palabra con todo nuestro corazón dispuesto y con nuestra mente, Señor, dispuesta, libre, para que tú hagas tu obra, en el nombre de Jesús. Rechazamos todo aquello que nos impida el fluir de tu Santo Espíritu y declaramos que tu gloria está en este lugar para deshacer las obras del enemigo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, gloria a Dios. Les envío saludos también por parte de nuestro pastor Bernard. Ayer se estuvieron en una reunión en un pueblo que se llama Antequera, una reunión de obreros. Y precisamente aquí estamos como obreros sirviendo al Señor. Y parte de la palabra es también que tú tomes ese deseo, que tomes esa bandera, ese mandato de parte del Señor y sepas que tú eres un obrero. Amén. Adorar al Padre. En muchas ocasiones yo me he preguntado, y también hay gente que me ha preguntado a mí, incluso reprochando también, ¿para qué o qué sentido tiene venir a la iglesia? Yo no sé si tú te lo has preguntado alguna vez. Si no te has preguntado eso, gloria a Dios. Pero yo, en mi carne, en mi debilidad, en alguna ocasión me he preguntado eso. ¿Qué sentido tiene venir a la iglesia? Y además de eso, también la gente, o en mi caso, cuando he estado en una situación difícil, me han preguntado, me he llegado a preguntar, ¿qué beneficio tiene el hecho de llamarse cristiano? De venir a una iglesia, de identificarse con una iglesia como cristiano. Y en multitud de ocasiones estamos en este entorno religioso de venir a la iglesia, de compartir con otras personas, y pasa el tiempo, hay circunstancias, hay situaciones, hay tribulaciones, y pasa el tiempo, nos hacemos estas preguntas, y además de ello, aparentemente podemos ver que no hay cambios. O podemos ver, no hay como ni un 1, 2, 3, 5, 10 años, y aparentemente puede ser que no veamos ningún cambio. Esto te lo digo en el caso mío, o en el caso de la gente que me conoce y en alguna ocasión me ha dicho, pero yo no veo ningún cambio en tu vida. O tal vez no se ve ningún resultado. Incluso al estar en esta situación, seguimos practicando el pecado. Tal vez no se nota una respuesta, ¿no?, como la que esperamos de parte de Dios en nuestra necesidad. Y en esas necesidades no se ve que Dios supla, y
aunque estamos aquí en la iglesia, aparentemente nos cuestionamos y parece ser que Dios no suple esas necesidades, ¿no? Y aparecen por ahí palabras diciendo, mira, ¿qué pasa? Que Dios no ha hecho nada en tu vida. Aparecen personas, incluso aparecen otras opciones de otras iglesias. Mira, vamos a esa iglesia que allí dan profecía. Vamos a esta otra iglesia que aquí hablan de prosperidad. Y ahí tal vez Dios puede enseñarte qué es lo que tiene para tu vida. Ahí Dios puede suplir tus necesidades. Y esto me ha pasado. Yo no sé lo que te decía al principio, si a ti te ha pasado. He conocido otras personas en la iglesia que les ha pasado, que tienen esta pregunta, que les hacen esta pregunta y se cuestionan un poco sobre lo que Dios hace en su vida. Cuando los discípulos empiezan a seguir a Jesús, lo hacen porque ven que de parte de Él surgían cosas, ¿no? Surgían actuaciones diferentes a las que ellos normalmente veían. Los discípulos escucharon su palabra y fueron testigos de qué cosas. Una de ellas de milagros. Y al hecho de escuchar esta palabra, de ver esos milagros, los discípulos y las personas que seguían a Jesús decidieron seguirle. Y muchos dejaron su vida atrás para empezar algo diferente, porque veían que Jesús era algo diferente. Vamos a mirar en Mateo, capítulo 4. Versículo del 12 al 25. Mateo capítulo 4, versículo 12 al 25. Yo lo voy a leer rápidamente, tú tienes la Biblia allí y luego vamos a sacar algunas conclusiones de esto. Dice la palabra de Dios, es cuando Jesús principia su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo hecho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran ¿qué? Pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces, leyendo esto, vamos a mirar algunos puntos, y es que los discípulos conocieron las palabras de Jesús. Igual que nosotros conocemos las palabras de Jesús. ¿Por qué la conocemos? Porque han habido personas que han venido a compartirnos la palabra.
familiares han venido y nos han compartido la palabra. Nos han invitado a algún evento, a alguna iglesia, a algún lugar donde se habla de Dios, de Jehová, del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, y ahí hemos ido y hemos escuchado la palabra de Dios. Entonces, vemos que igual que los discípulos, nosotros hemos escuchado la palabra, así como lo está narrando la Biblia. Y vamos a ver que los discípulos no tenían algo diferente a lo que tenemos nosotros. Estaban en un tiempo distinto, por supuesto, pero eran personas iguales a nosotros, con dificultades, con problemas, con pecado. Incluso al ser judíos, conocían las leyes judías, iban tal vez a una sinagoga a escuchar la palabra, y esto necesariamente no era algo que hacía que su vida fuera diferente, tal vez era algo cotidiano. Sin embargo, conocían la palabra de Dios, ¿vale? Conocían la ley. Igual que nosotros, ellos tenían empezando por estos discípulos, tenían una profesión, pescadores. Con esto se ganaban la vida. Algunos de nosotros aquí somos técnicos, no sé, tenemos una carrera, derecho, lo que sea, y tal vez por medio de esto nos ganamos la vida, o la gente sabe lo que somos, ¿no? Nos llama, somos electricista, jardinero, de mantenimiento, lo que sea. Y igual que los discípulos, tenemos una vida y estamos sometidos a las mismas cosas a las que ellos están sometidos, incluso a veces a menosprecio, a señalamiento, a críticas, a burlas. Y eso muchas veces nos ha hecho dudar del Señor y nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Qué sentido tiene venir a la iglesia? ¿Por qué no sigo igual? Tal vez nada ha cambiado. Vemos que los discípulos, cuando vieron a Jesús, tuvieron la necesidad de seguirle. Y le siguieron porque había algo diferente. No era ese Jesús que traía religión, no era, esa persona que traía religión, no era esa persona que les iba a poner ahí encima la ley y les iba a juzgar. No. Jesús les llamó con amor. Jesús les impresionó por medio de milagros. Y a cada uno por su nombre le llamó y le dijo: sígueme. Y desde el primer momento que yo llegué a Jesús, que le conocí, fue precisamente de esa manera. Alguien me compartió de Jesús, yo sentí que algo venía a mi vida, que algo llenaba un vacío, y decidí seguir a Jesús. Y luego de allí empezaron, como dice aquí, a estar con Él, porque eran testigos de sus milagros, porque escuchaban sus enseñanzas, había coherencia, había poder en sus enseñanzas, y veía que cuando compartía la palabra, otras personas le seguían. Y eso también ha pasado en nosotros. Entonces, todos ellos eran partícipes de la ayuda que Jesús les ofrecía. ¿A quiénes? A los necesitados. Y esto emocionalmente, por supuesto, llama la atención. Y esto nos incita, nos lleva a querer hacer parte de ello. Entonces, es cierto, es verdad, es notorio que nosotros estamos aquí en la iglesia porque hemos sido tocados, porque hemos sentido un llamado, porque hemos visto milagros, porque alguien nos ha hablado
de algo especial que Dios ha hecho en su vida. Y por eso nos hemos acercado. Igual que los discípulos, también nosotros nos hemos acercado. Pero una vez que nos acercamos, llegan las situaciones, llegan las críticas, llegan los que hablan, y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué sentido tiene venir a la iglesia? ¿Qué beneficio tiene el ser cristiano? Entonces, ¿cuál es el problema que surge cuando hay estas inquietudes? Al principio, como estamos emocionados, como estamos tocados por Dios, no tenemos claro o no nos preguntamos eso, ¿no? ¿Por qué voy a la iglesia o por qué soy cristiano? Pero cuando llegamos nos empezamos a preguntar, cuando estamos después de mucho tiempo, de muchas cosas que no vemos, tal vez grandes acontecimientos, grandes maravillas, empezamos a preguntarnos, a hacernos esas preguntas. Vamos a ver en Mateo capítulo 5, del 1 al 11. Para que cada uno tenga claro lo que es y lo que pasa cuando llega Jesús. Esto es importante tenerlo claro porque muchas veces lo olvidamos. Mateo capítulo 5, del 1 al 11. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo sus bocas les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces, si vemos en Mateo capítulo 5 del 1 al 11, vemos que aquí habla de bienaventurados. Pero claro, bienaventurados ¿quiénes? Pues en este casilla me pongo yo, porque dice los que lloran. Yo he llorado, yo he sufrido. En el versículo 13, los pobres en espíritu. Cuando uno es pobre en espíritu es porque uno tiene necesidad en el espíritu, necesidad de que el espíritu crezca para que mengue la carne. Cuando dice bienaventurados los mansos, eso quiere decir que si yo considero o quiero llegar a ser una persona mansa, como dice el Señor, que Él es manso y humilde y que seamos como Él, quiere decir que mis actitudes, mis pensamientos han cambiado. Entre otras cosas, cuando dicen los que tienen hambre y sed de justicia. Muchas veces hemos sufrido injusticia, hemos visto injusticia en nuestras vidas y en otras personas, en nuestros países, incluso en iglesias, en nuestras familias hemos visto injusticias hacia nosotros. Pero a conocer al Señor, pues vemos que bienaventurados somos cuando hay injusticias. ¿Por qué? Porque nosotros seremos saciados, dice la palabra. Y aquí ya algo más grande, dice los de limpio corazón. Entonces, claro, cuando yo llego a Dios y el Señor empieza a cambiar mi vida, debe haber una consideración en mi vida, es que mi corazón debe ser limpio, porque el Señor me ha cambiado
debido al deseo que ha habido en mi corazón de ser cambiado. Y dice que si yo soy de limpio corazón, veré a Dios. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Amén. Yo quiero verle cada día en mi vida y estoy esperando en su promesa de que voy a irme junto a Él. Amén. Pero mientras tanto, estamos aquí y Dios nos llama a hacer su obra. Entonces, como podemos ver, estas bienaventuranzas no se trata de recompensas terrenales. Y eso es lo que lamentablemente en muchas ocasiones iglesias o personas o grupos han intentado compartir a las personas y poner eso en lugar de Dios. Entonces, han llevado a compartirles sobre las cosas terrenales que Dios puede darles. Comparten sobre, mira, Dios quiere sanarte, Dios quiere prosperarte. Aquí hay un manto, si te lo pones encima, Dios te va a dar autoridad. Aquí hay un lugar, Dios quiere ponerte en esos lugares de grandeza. Aquí hay conocimiento, aquí hay estudio. Estudia, que si tú estudias vas a ser poderoso en Dios. Eso es lo que transmite el enemigo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y eso es lo que sabe el enemigo, que es lo que nos gusta. Pero si vemos estas bienaventuranzas, nos refleja aquí claramente cosas y recompensas que no son terrenales. Y al ver esto, cuando lo vemos en el Espíritu, cuando lo tomamos en el Espíritu, vamos a ver que aquí se responden nuestras preguntas sobre qué sentido tiene venir a la iglesia y qué beneficio tiene llamarse cristiano. Entonces, al leer esto, si nos preguntamos por qué venimos a la iglesia o por qué estamos en esta religión, estamos para conocer a Dios. Los discípulos se acercaron a Jesús y Jesús les enseñó del reino de Dios. Él siempre les decía, yo vengo a enseñarles a mi Padre, quiero que conozcan a mi Padre. He venido a hacer la voluntad de mi Padre. Si escuchan mi palabra, esa palabra es la que me da mi Padre. Entonces, venimos a la iglesia ¿a qué? A recibir la palabra para conocer a Dios. Eso es algo espiritual, eso no es algo carnal. Porque cuando conocemos a Dios, dice que Dios es ¿qué? Espíritu. Y como leamos el título, adorar al Padre. ¿Quiénes verdaderamente adoran al Padre? ¿Qué dice la Biblia? Los que adoran como en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, si venimos a la iglesia es para tener conocimiento del reino de Dios. ¿Y cómo conocemos el reino de Dios? Conociendo a Jesús. Recibiendo a Jesús en nuestras vidas. Escuchando la palabra de Dios por medio de lo que Jesús habla aquí. Por medio de sus enseñanzas. Y la otra pregunta, ¿qué beneficio tiene llamarse cristiano? Pues mira, aquí están todos los beneficios. El hecho de recibir el reino de Dios en tu vida, ese es el mayor beneficio. De ya no vivir en la carne, sino vivir en ¿qué? En el Espíritu. El hecho de vivir caminando para Dios, esa es la mayor recompensa, el mayor beneficio de llamarse cristiano. El hecho de que, como dice la palabra, que tu mente y tu corazón sean renovados, sean transformados. El beneficio de conocer a Dios es ser transformado. Pero ojo,
solo si tú quieres. Esa transformación no se da simplemente por estar en la iglesia, por pretender decir estoy buscando de Dios. Todos venimos aquí a la iglesia, ahora los que estamos escuchando la palabra, pero cada uno en su corazón es responsable de su relación con Dios y es responsable de que Dios transforme su vida, su corazón y cambie su mente. En Mateo capítulo 5, seguimos en Mateo 5 del 44 al 48, dice: pero yo os digo, amad ¿a quiénes? A vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre. ¿Sí ve cómo está hablando Jesús del Padre siempre? Que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos y que hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre, otra vez, como vuestro Padre es perfecto. Vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, cuando tú logras obtener el conocimiento de Dios y tú deseas seguirle, tu actuar es diferente. Esto no es una enseñanza magnífica, ni es una enseñanza con revelación, ni nada. Es una enseñanza sencilla de la Biblia. Si yo conozco a Dios, le recibo, mi actuar va a ser completamente diferente al que tenía antes. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren que su actuar sea diferente? Amén. Incluso ahora mismo, yo deseo que el día de mañana mi actuar sea diferente al de hoy, para agradar a Dios. Cuando vas a ser un discípulo de Jesús, cuando le vas a seguir, vas a llevar el conocimiento del reino de Dios. Y así como Jesús, también tú tienes el deber, tienes en tu vida el deber de agradarle al Padre. ¿Cómo? Compartiendo a otros también del reino de Dios. Entonces mira, Jesús les compartía a sus discípulos del reino de Dios y les llamaba, reunió un grupo de personas y esas personas fueron las que luego transmitieron el conocimiento del reino de Dios por medio de las enseñanzas que habían recibido de Jesús. Fueron testigos del poder de Dios. Yo te pregunto algo, ¿tú eres testigo del poder de Dios? ¿Has visto milagros en tu vida? ¿Has visto cómo Dios ha cambiado tu vida? ¿Hemos sido pecadores? Sí. ¿Continuamos pecando? Sí. En muchas ocasiones mentimos, juzgamos, miramos lo que no debemos mirar, pensamos lo que no debemos pensar, pero cuando viene el conocimiento de Dios, el Señor nos transforma. ¿Para qué? Para que seamos discípulos. Alguien, una persona que conozco, está intentando hacer parte de una iglesia y me preguntaba, porque yo conozco las iglesias a las que quiere ser parte, porque esta persona va a una iglesia, va a otra. Entonces, hablando con él, yo le dije, mira,
tienes que decidirte e ir a una iglesia y comprometerte con Dios. Porque un discípulo de Dios, una verdadera persona que ama a Dios, no debe estar buscando en diferentes lugares qué es lo que le gusta, en diferentes iglesias qué es lo que le gusta. Yo voy aquí porque me gusta la alabanza, voy a otro sitio porque me gusta cómo predica este pastor, voy a este otro sitio porque hay mucha gente y se siente muy bien, voy a este otro sitio, esta iglesia porque aquí comen muy bien, se reúnen. Entonces, yo le decía, no se trata de buscar un lugar para sentirse bien, de buscar una iglesia para sentirse bien. Se trata, primero, de conocer que la iglesia donde vas, donde quieres ir, tiene una sana doctrina. Eso por encima de todo. Y si tiene una sana doctrina, de lo que se trata es no ir a sentarse o no ir a sentirse gozoso por cómo iba a estar allí, por la alabanza, o por estar con otras personas, o por sentirse agradable. En lo que se trata de ¿qué es? Es lo que vas a hacer en ese lugar. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tus manos en ese lugar? Si vas a estar allí, ¿cuál es tu disposición para Dios? Como último, miremos en Mateo capítulo 10. Estoy tratando de no ir tan rápido para que el hermano les pueda compartir allí lo que pueda. Si no, ya estaríamos allá atrás comiendo. Mateo capítulo 10, del 34 al 42. Aquí es donde debemos hacer, mira, ¿puedes hacer esto? ¿Puedes hacer esto? En Colombia cuando uno hace esto, es algo como, uy, se viene lo fuerte, se viene lo terrible. Mateo capítulo 10, 34, 42. Dice acerca de Jesús. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? ¿Seguro? No pienses, dice Jesús, que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Alguien le está hablando el Señor aquí? El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, sabemos que el Señor tiene recompensa para sus hijos, para quienes le siguen. Pero, dice aquí, que el tener a Jesús en tu vida va a ser causa de división. Cuando decidimos vivir para Dios, surgen muchos problemas. Y ahí es donde volvemos a cuestionarnos, ¿no?
si yo me fuera a otro país, dejara la iglesia, me fuera a otro país a estudiar, a trabajar, tengo una oportunidad de irme y es mucho mejor, pero tengo que dejar a Dios. Porque realmente yo prefiero las oportunidades del mundo, prosperar, ser alguien, a estar en una iglesia. Lo he pensado yo. He pensado en algunas ocasiones, si tuviera otra mujer y no la que tengo. Lo he pensado. Es fuerte, ¿no? Porque realmente, aquí dice, ¿no? Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Pero claro, eso lo pienso en la carne y lo siento en la carne cuando toca mi orgullo, cuando mis debilidades están allí a expensas de cualquier cosa y vienen las situaciones y quiero huir. Pero luego recuerdo, bienaventurado serás cuando haya injusticia, ¿no? A veces hay cosas que son injustas, pero en esa injusticia viene la bondad de Dios. Entonces, cuando miro esas bienaventuranzas y cuando digo bienaventurado, pobre de espíritu, me doy cuenta de que yo no soy nada, yo no soy nadie. Cuando conozco al Señor, yo soy algo porque a Dios le ha placido darme su amor, darme su misericordia, darme su salvación. Y por medio de ello es que dispongo mi vida para servirle al Señor y hacer su obra. Entonces, es necesario que le pidamos a Jesús que nos enseñe a conocer al Padre, que nos enseñe a adorar al Padre, para así poder depender de Dios. Si nosotros seguimos al Señor, tenemos que saber que van a venir muchas dificultades, van a haber mucha gente allí señalándonos, mucha crítica. Siempre la gente va a estar mirándote qué haces. ¿Por qué? Porque ya han puesto su mirada en ti. Y esperan, y Dios espera que tú seas un discípulo, pero que también hagas discípulos. Entonces yo le decía al chico este que me preguntaba a mí, y entre esos él decía, voy a esta iglesia donde yo estoy, aquí ahora, y yo le decía, no se trata de ir donde te sientes bien, se trata de ir al lugar donde vas a ser útil para Dios. Amén. Y donde vas a disponerte para Dios. Así que mi hermano, tú puedes llevar el tiempo que sea. Hasta luego. Bendiciones. Gracias, amén. Bendiciones. Podemos llevar mucho tiempo en la iglesia. Podemos haber visto muchos milagros, haber conocido muchas personas grandes, poderosas. Podemos haber estado en congresos, en lugares de adoración, de oración. Podemos haber estado en iglesias fantásticas. Pero cada día el Señor nos llama ¿qué? A permanecer en Él, a no mirar atrás, a tener nuestra vista puesta siempre en Él, a no ir hacia un lado ni ir al otro, sino ir con nuestra mirada puesta en el Señor y caminando detrás de sus pasos. Cuando lo hacemos de esa manera, obviamente vamos en un camino donde vamos a encontrar muchas situaciones, pero el Señor está ahí con nosotros. Y si nosotros lo creemos, vamos a actuar, vamos a pensar, vamos a hablar conforme a lo que el reino de Dios
tiene establecido, y de esa manera es como vamos a tocar a otras personas, de esa manera es como vamos a poder llegar a lugares, a personas que no conocen al Señor. Yo me entristezco mucho y me doy cuenta, como decía Samuel la semana pasada, que él ha caminado en su vida conociendo al Señor todo el tiempo, y lo que más le ha dolido a él es en muchas ocasiones no poder haber compartido la palabra, no poder haber llegado a personas, no poder haber abierto su boca en algún momento por vergüenza, por no quererlo simplemente. Y eso me tocó mucho a mí, y me hizo dar cuenta realmente de que me falta muchísimo para llegar a lograr ser un discípulo del Señor. No basta con estar solamente aquí predicando o compartiendo la palabra, porque muchas personas lo pueden hacer. Hay que ir a que esa palabra viva en nuestro corazón, que nosotros seamos una influencia poderosa allá afuera en donde estemos. Muchas veces pensamos, no, es que podríamos estar allí compartiendo, parando a la gente y pasándole tratados, pero no lo hacemos. Pero bueno, tú estás en una casa, tú conoces familiares que te hacen la vida imposible. Tú conoces amigos, compañeros de trabajo que te hacen la vida imposible. Tú vas a lugares, a hospitales, te subes en un autobús. Conoces a personas, a jefes que en muchas ocasiones te hacen la vida muy dura. Pero por encima de eso conoces a un Dios poderoso. Y por medio de ese Dios es que tú puedes ser un discípulo que haga esa obra. Así que mi hermano, estamos llamados a hacer la obra del Señor, a orar para que Dios te utilice, para que Dios nos utilice como iglesia y poder llevar a este pueblo al conocimiento del Señor. Mi hermana oraba hace un rato, hay mucha religiosidad en este pueblo, en España hay mucha religiosidad, y hay corazones muy duros, porque la gente solo mira el dinero, solo mira lo que tiene en sus ojos frente. Pero cuando hay una persona que está llena del Espíritu de Dios, así como Jesús, las cosas cambian.